En su libro Introducción a la literatura fantástica, Svetan Todorov diferencia tres categorías dentro de la ficción no realista: lo fantástico, lo insólito y lo maravilloso. Si el fenómeno sobrenatural se explica racionalmente al final del relato, como en Los crímenes de la calle Morgue, de Edgar Allan Poe, estamos en el género de lo insólito. Lo que a primera vista parecía escapar a las leyes físicas del mundo tal y como lo conocemos no es más que un engaño de los sentidos que se resolverá según estas mismas leyes. Este es el caso de muchas de las narraciones policíacas. Por otro lado, si el fenómeno natural permanece sin explicación cuando se acaba el relato, entonces nos encontramos ante lo maravilloso. Tal sería el caso de los cuentos de hadas, fábulas, leyendas, donde los detalles irracionales forman parte tanto del universo como de su estructura. De acuerdo con Víctor Antonio Bravo, lo maravilloso inicia con Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. Para Todorov, el género fantástico se encuentra entre lo insólito y lo maravilloso, y solo se mantiene el efecto fantástico mientras el lector duda entre una explicación racional y una explicación irracional. La fantasía heroica o fantasía épica pertenece, por lo tanto, a la categoría de lo maravilloso. Se caracteriza por la presencia de seres mitológicos o fantásticos, la ambientación ficticia de carácter medieval, antiguo, indefinido, o en cualquier caso, sobre la base de sociedades tecnológicamente atrasadas, y un fuerte componente mágico y épico. También suele usarse el término espada y brujería, acuñado por Fritz Leiber. Si bien hay precursores durante el siglo XIX y principios del XX, el género se consolida en la segunda mitad del siglo XX con autores como Tolkien y C.S. Lewis, quienes escribieron El Señor de los Anillos y las Crónicas de Narnia, respectivamente. Después de ellos, los autores de relatos épicos han seguido el mismo modelo, algunas veces con buenos resultados, otras no tanto. Dichas características guardan una estrecha relación con la realidad social, pues este género tiene cierto peso moral. Las alegorías antibelicistas están presentes desde los británicos Tolkien y Lewis, quienes tratan el tema de la eterna lucha entre el bien y el mal. A pesar de que se cree que la fantasía épica es exclusivamente de origen anglosajón, lo cierto es que hay grandes representantes del género en el mundo de habla hispana. Desde la española Ana María Matute con su trilogía medieval, hasta los argentinos Liliana Bodoc, autora de la saga de los Confines, y Leo Batik, autor de Herederos de la Magia, y la mexicana Verónica Murguía, quien escribió Loba. Tanto Bodoc como Murguía han dicho que sus historias guardan una estrecha relación con la realidad social de sus países, Argentina y México, respectivamente. La situación de violencia que se vive actualmente en México, fácilmente puede relacionarse con la situación de esos mundos ficticios, en los que la paz ha sido arrebatada por algún señor oscuro y sus esbirros, o por alguna potencia con propósitos expansionistas. En Loba, obra que se sale un poco del molde, los mayores enemigos son los tungros de Tarkán. Según la propia autora, se trata de ávaros del siglo VIII con muchas características de los mongoles del siglo XIII, sin embargo, tienen la intención de retratar a un sicario moderno. En ambos casos, personas que solo se miden con el rasero de matar o morir. En las obras más típicas del género, el Señor Oscuro es aquel personaje con un gran poder, cuya ambición y sed de conquista amenazan el equilibrio del mundo, al que pretende llenar de oscuridad y controlar a todos sus élficos habitantes. Cualquier parecido con los grandes empresarios y el capitalismo desmesurado, no es mera coincidencia. Canción de Hielo y Fuego, otra obra que rompe con los tópicos, es una demostración aún más clara de lo dicho anteriormente. Esta obra trata sobre intrigas palaciegas y los conflictos feudales alrededor del trono de hierro, símbolo del poder en el continente de Poniente. Diferentes casas de la nobleza, que en la realidad bien podrían ser los partidos políticos, los cárteles de la droga o las grandes empresas, entran en guerra debido a una serie de asesinatos, litigios territoriales, etc. Los malos reyes abundan, los caballeros, quienes tienen la obligación jurada de proteger a los débiles, abusan de su poder, el pueblo sufre debido a las contiendas bélicas. Cuando uno ve de qué trata esta saga épica, vienen a la mente las imágenes con que a diario nos bombardean los periódicos y los noticierios. Nos convertimos en protagonistas de una saga épica, con señores oscuros de mil caras, llamados partido en el poder, gobernante en turno, país del norte, jefe abusivo, padres golpeadores, superiores insufribles o como se les quiera llamar.
víctimas de crímenes propios de épocas de menor humanidad, perpetuados por bárbaros con forma de sicarios, asaltantes, violadores, asesinos o mercenarios que pudieron haber salido de cualquiera de las obras antes mencionadas. Defensores públicos que igualmente juraron defendernos y no solo no lo hacen, sino que nos entregan a las fuerzas de la oscuridad. Los individuos, impotentes e indefensos, a diferencia de su contraparte literaria que posee o encuentra la fuerza para contraatacar, esperan resignados su redención, al héroe y al anciano mago sabio que lo guía y a nosotros con ellos a una era de prosperidad y paz. En fin. Analizando cada obra nos damos cuenta de que la fantasía épica tiene mucho de realidad, y la realidad, mucho de fantástica.